de un sistema operativo que se imponía mucho por allá en los años 90, que era Unix, que digamos que es el precursor de Linux, pero Linux es software libre, Unix no era software libre. ¿Okay? Bueno, quería presentarles más o menos lo que utilizábamos nosotros como sistema operativo. Fíjense, este es el MS2, era el sistema operativo de Microsoft. Fíjense que es una pantalla negra en donde si yo tipeaba, fíjense lo que no se ve muy claro, pero si yo tipeaba dir, ¿verdad? Él me mostraba los archivos que estaban dentro de una carpeta. ¿Ok? Y aquí, si ven esto aquí, esta es una carpeta y estos son los archivos que están dentro de esa carpeta. Eso lo pueden ir, si en algún momento quieren ver eso, se pueden ir por la opción del menú de Windows que tengan, escriben CMD en buscar y eso le va a permitir trabajar en esa pantalla negra a punta de comandos de Microsoft. ¿Okay? Voy a poner un momentico el video para que vean más o menos. At the top of the directory list, the screen tells us we are now looking at the files in A:\office, the Office subdirectory. Below this, we see some dots followed by dir. These dots are DOS directory codes. The single dot stands for the directory we're looking at, in this case, Office. The double dots stand for the directory this branches from, in this case, the root. Below the dots, we see the list of files in the directory. We were able to see the directory list January sales file. The file name is the asterisk DOS prompt and press enter. The directory list for all files with the file name of sales and any file extension is displayed. Note that one of the sales files has no extension at all. The star one. Les quería mostrar eso para que tengan idea de cómo trabajábamos en aquella época. Bien, después de eso, como uno de los brincos más grandes que hemos visto aquí me está escribiendo alguien de... Pensé que... Buenas noches, por favor, electricidad. Alguien del grupo. Ok, como un brinco mágico en aquella época, nosotros brincamos a todo un ambiente visual que nos ofreció Windows. Acaban de ver estas pantallas negras que seguían siendo, eran Microsoft, era lo más avanzado en ese momento y nos tocaba programar más o menos en ambientes como este. Ya se lo voy a mostrar. Nos tocaba programar en ambientes como este. Dejar de presentar, vamos a presentar aquí y vamos a presentar esto. Fíjense, nos tocaba, esto es Pascal, esto es un lenguaje, digamos, como lo vieron en la guía, es un lenguaje de nivel intermedio, era mucho más comprensible que Assembler, ¿verdad? Pero teníamos que de verdad caminar mucho para hacer cualquier cosa. Si se fijan aquí, fíjense aquí, en el menú hay una opción que dice Compile. ¿Ok? Y simple y llanamente, al estar en esa opción del menú, vamos a poner el video que corra un rato. Estoy dentro del disco C, en la carpeta FPC, dentro de la carpeta FPC, en la carpeta 3.0.2 y luego en la carpeta bin. Al compilador, que es la esencia de
de este curso, de esta materia, estaba llamando al compilador a hacer su trabajo en función a lo que había editado. Y por último, en otra carpeta que es I386. Entonces, ahí es donde entraba el compilador de Pascal, que es un traductor. Les mostré en la clase pasada que hay 4 tipos de traductores y Pascal usaba un compilador. Para el segundo parcial vamos a ver la manera de cómo trabajan los compiladores y cuáles son sus fases. Pero imagínense lo engorroso que era esto. Bien complicado. Ahora bien, incluso había algo peor en aquel momento. En aquel momento teníamos, en algunos casos, por cumplimiento del pensum, pero que 10 o 20 años antes la gente programaba, lo mejor que podía hacer era programar en Assembler. ¿Okay? En muchos casos nos tocaba programar en Assembler, y quiero mostrarles un video. Fíjense lo que le hablé de Assembler. Assembler es un lenguaje estrictamente de bajo nivel. ¿Ok? Y fíjense aquí, en estas instrucciones que están aquí, en donde incluso tenía que manejar, primero que tenía que conocer muy bien la estructura del computador, cómo eran sus memorias, cómo eran sus discos, etcétera. Pero además tenía que trabajar en bits, ceros o uno, para direccionar y ejecutar alguna transacción. De verdad que era horrible, pero ya en mi época habíamos pasado esa etapa. Y Assembler usa otro tipo de traductor, que es el compilador de Assembler, el ensamblador. Quería mostrarle esto como una guía para que sepan qué era o qué significaba estas cosas, porque a veces hay que verlos gráficamente. ¿Ok? Déjame ver. Idea de a qué se refiere la instrucción. A lo mejor, si no tengo buen dominio del inglés, va a ser complicado. Espero que hagan el esfuerzo de hacer la traducción del inglés, porque de lo contrario hay instrucciones que no tienen nada que ver con la traducción en español, con lo que realmente se escribe en inglés. Entonces, bueno, habiéndoles mostrado de dónde veníamos, esto por supuesto eran pantallas negras que escribíamos, cómo Microsoft nos ayudó mucho con el tema del sistema operativo de MS2, que a pesar de que era una pantalla negra, pues era mucho más cómodo que trabajar en ambientes como Unix, como Assembler, etc. Pues dimos un gran brinco hacia programas como el que les voy a mostrar. De repente, de la noche a la mañana, nos fuimos. Este es el primer Windows Visual, muchachos, para que sepan. Nos fuimos a este mundo de Windows Visual. Tuvimos que comprar mouse, tuvimos que tener mejores monitores, tuvimos que meterle mejores procesadores y más memoria a las máquinas. Incluso en aquel momento ya estaba el famoso solitario. Perdía yo mucho tiempo en aquel momento con el solitario, con el buscaminas, etc. No tenías tanta posibilidad de conseguir programas que se montaran en Windows 3.11. Eso fue un proceso bastante gradual. Microsoft obviamente te entregaba el Office de aquella época,
adaptado a Windows 3.11, tenías que comprarlo. Y bueno, este brinco a este sistema operativo visual fue de verdad una maravilla. Primero, todos nos empezamos a entender cómo funcionaba esto. A ver si puedo poner a avanzar el... That's what it does do, I think. It minimizes it into an icon on the desktop. No sabíamos and then usar you el just mouse. double click to open it again. And then that minimizes it. And that opens it. And this gives you menu options, like you can close a window if you want. And yeah, stuff like that. And comes with games, accessories, main. So, and then if you want... Bien. Una vez llega Windows 3.11, empezaron a aparecer los paquetes visuales de desarrollo y ya, digamos que empiezan a salir al tapete los lenguajes de alto nivel. ¿Por qué? Porque Microsoft había dado un sistema operativo que permitía tener ambientes de programación visuales y que se esforzaron, la gente de Visual Basic, la misma gente de Microsoft, salieron, la gente de Pascal sacó Visual Pascal, en fin, distintas casas de software empezaron a adaptarse al ambiente visual, ¿ok? Y el ambiente visual estaba prácticamente monopolizado por Microsoft. Y ahí, entonces, empezamos nosotros a programar de la noche a la mañana, pero muy apasionados y muy animados porque era más fácil, era mucho más amigable, era, digamos, estábamos viviendo un hito a nivel de tecnología, de computación y de software, porque estaba pasando un cambio importante, ¿ok? Y empezamos a trabajar en ambientes como este. Aquí le estoy poniendo un ejemplo de Visual Basic 6.0, en el que, bueno, era muchísimo más fácil hacer cosas. De título de esta forma. Podemos detener aquí en la X. Estamos para escribir el nombre de nuestro formulario, pero de una forma interna. Por ejemplo, vamos a escribir FRM, programa 1. Y en el caption vamos a escribir lo que aparecerá en esta área de acá. Escribimos programa hola. Como podemos observar, la barrita de título de nuestro programa ha cambiado. Si yo le doy Start, ejecutamos el programa y ya aparecerá entonces con la barrita de título de esta forma. Podemos detener aquí en la X o acá en el botón End. De igual forma nos va a regresar acá. Entonces el formulario... Ok. Lo que quise decir con todo esto es que quería mostrarles cómo fue, digamos, el paso de un ambiente muy complicado, oscuro, que para los programadores se nos hacía bien difícil desarrollar programas, ¿verdad? Y cómo los sistemas operativos fueron cambiando hasta llegar a ambientes visuales que nos permitieron tener lenguajes de programación de alto nivel visuales que eran mucho más fáciles de programar. A partir de ese momento, a partir de ese hito, que fue aproximadamente por el año 1994, por allí, pues se nos hizo la vida mucho más fácil a los programadores. Y ya pasamos de usar lenguajes de bajo nivel, lenguajes de mediano nivel, a lenguajes de alto nivel orientado a eventos y orientado a objetos. ¿Ok? Ahora, ¿había gente que seguía utilizando Assembler? Sí, sí. Había mucha gente que seguía utilizando Assembler, sobre todo para programaciones
de máquinas muy grandes que su infraestructura interna y sus procesadores eran en Assembler. Cuando digo máquinas grandes, hablo de máquinas que controlaban aplicaciones en el sector petrolero, en el sector electricidad, pero le estoy hablando de Cadafe, de Corpolec, ese tipo de cosas. Y pues estos lenguajes de alto nivel no nos ayudaban en ese sentido. Nos ayudaban a hacer sistemas administrativos, nos ayudaban a hacer sistemas visuales, nos ayudaban a hacer... Recuerdo que uno de mis proyectos fue hacer un sistema para un odontólogo en donde el odontólogo pues pudiera marcar las caries. Para aquel momento ese era un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso. Cosas que no podíamos hacer con lenguaje de bajo nivel. Sin embargo, si nos llamaba PDVSA para hacer un programa o nos llamaba un banco, me tocó esa experiencia, para hacer un programa para un banco, ellos usaban equipos que normalmente se programaban en lenguaje de bajo nivel. Entonces tenías que saber COBOL, Fortran, tenías que saber Assembler, etc. Bien, espero que esto les haya ilustrado más o menos el tema de cómo fuimos evolucionando. Bueno, y a partir de ese momento, de los años 90, yo me gradúo, ya habían muchísimas aplicaciones, digamos, y muchísimas aplicaciones desarrolladas de manera visual, muchísimas aplicaciones que usaban Visual C para llegar un poco más a fondo y a través de lenguajes visuales no tener que usar Assembler. Pero había en ese momento, estaba comenzando realmente el desarrollo web. Nos limitábamos a tener páginas, ¿ok? A tener páginas estáticas, páginas con poca información y páginas con uno o otro código importante hecho en Java, ¿verdad? En donde ya ahí sí podíamos manejar a nivel web bases de datos y hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Java prácticamente es el precursor para el desarrollo web, ¿ok? Después, bueno, han venido miles de frameworks de desarrollo web, ustedes lo conocen, Visual Basic y la gente de Microsoft empezó a desarrollar también aplicaciones para desarrollo web, ¿ok? Y finalmente, muchas tendencias de framework de software libre, etc. ¿Ok? Eso ha sido, a grandes rasgos, hasta el día de hoy, más o menos desde aquellas máquinas que tenían cierta automatización para tejer, desde grandes máquinas que tenían varios pisos de un edificio y que se manejaban y se programaban con tarjetas que yo punteaba y así hacía el programa, como les expliqué. Después brincar a un lenguaje de bajo nivel como Assembler, después pasar a lenguajes de mediano nivel como Pascal y después llegar al mundo visual con lenguajes como Visual Basic, ¿ok? Y después viene la ebullición y el desarrollo de, digamos, la gran mayoría de frameworks que apuntan a desarrollo web, ¿ok? Con Java como padre inicial de toda esa tendencia, ¿ok? Yo les puedo decir que en mi época, cuando me gradué, nosotros no salíamos, yo me gradué en el 98, no salíamos absolutamente con ninguna formación de desarrollo web. Sí estábamos muy bien preparados para desarrollo visual, para desarrollo en Assembler, para desarrollo en bajo nivel, para desarrollo en Visual Basic, para desarrollo de lo que llamaban aplicaciones cliente-servidor. Es decir, yo no desarrollaba en ambiente visual un sistema que corriera nada más una máquina, sino que fuese multiusuario, ¿ok? Y bueno, pero no salíamos preparados porque estábamos en pleno inicio de ese mundo para desarrollo web. Muchos de mis compañeros de graduación
al poco tiempo fueron metiéndose en ese mundo y en estos momentos pues son unos gurús de programación, bueno, los que siguieron dedicados a eso y bueno, han transitado toda la ruta de desarrollo web. Incluso ya no hablamos solo de desarrollo web, también hablamos de desarrollo de aplicaciones diseñadas para correr en distintas plataformas como Android, como iOS, en fin. En Roku, por ejemplo, tiene un sistema operativo muy particular y para yo desarrollar aplicaciones para Roku tengo que cumplir algunos estándares que no son ni Android ni iOS. El Amazon Fire Stick, ¿alguien sabe lo que... ¿Alguien ha visto un Amazon Fire Stick? Ok, el Amazon Fire Stick amerita una plataforma, sí, es muy bueno el Amazon Fire. ¿Alguien tiene Magis? Dentro del Fire, bueno. Yo tengo Telelatino, que es lo mismo. ¿Cómo? Yo tengo uno que se llama Telelatino, pero es igual que Maggi. Solo que Maggi es como más famoso. ¿Y pagas? Sí, yo sí pago. No, yo pago Magis también, no se lo digan a nadie. Pero si puedes, me envías ahora lo de TV Latino para comprar una pantalla y probar. Oíste, me lo envías por WhatsApp. Bueno, o algún contacto a quien se le pueda comprar para probar, porque estoy haciendo algunos desarrollos casualmente relacionados con eso, pues estamos desarrollando una plataforma de IPTV legal para nuestra red de internet. Entonces, me gustaría ya ver varias opciones. Por ahí hay un Magis gratuito también, está el Magis pago. Y bueno, mucha gente trata de ofrecer ese tipo de servicios, pero muy pocos son buenos. Como Magis, pocos. Bueno, lo que le quería decir con el Amazon Fire Stick, hay unos dispositivos también que se llaman, bueno, el Amazon Fire Stick amerita unas condiciones de programación, a pesar de que el Fire es Android, amerita unas condiciones de programación particulares, porque no todas las aplicaciones de Android van a correr en Fire. Pero también está Google o Android TV, ¿verdad? Y para desarrollar apps en Google Android TV también necesitas tener unas condiciones particulares. Por eso digo que no solo cuando hablas del término desarrollo web, hablas, antes se generalizaba de esa manera, porque el desarrollo web estaba orientado fundamentalmente a tener aplicaciones en páginas web, en internet. Por ejemplo, Amazon empezó con desarrollos web en su página para poder comprar, para poder pagar, etc. ¿Okay? En ese momento, muchachos, en los teléfonos no teníamos aplicación. Teníamos aplicaciones en los teléfonos nada más para mensajería. Y esa mensajería era fundamentalmente a través de la red telefónica. Es decir, yo podía mandar nada más mensajes de texto. Luego vino una revolución muy grande con los BlackBerry. Les recomiendo los que puedan ver películas con esas historias. Hay una serie muy interesante que tiene que ver con los muchachos que hicieron Spotify. Me gustó muchísimo. Se llama... Está en Magis, está en... No sé cuál es la casa matriz. Se llama Playlist. Hay una serie muy buena que tiene que ver con los desarrolladores BlackBerry. Creo que se llama BlackBerry, no recuerdo. Tendrían que buscarla. Pero se las recomiendo también. Y bueno, BlackBerry de repente revoluciona. ¿Alguien sabe lo que es un BlackBerry? ¿Alguien tuvo un BlackBerry? ¿Alguien vio un BlackBerry? O a su papá, o a su primo, o a su mamá con un BlackBerry. Ok. BlackBerry revoluciona las telecomunicaciones porque BlackBerry empieza a interconectar redes.
BlackBerry es la primera plataforma que me permite, usando los datos, lo que llamamos los datos de los teléfonos, comunicarme con alguien que estaba fuera de la red de mi telefónica, de Movistar o de Movilnet, a través de BlackBerry Messenger. Y simple y llanamente, ellos lo que hicieron fue diseñaron una aplicación para que, y si ven la serie les va a gustar muchísimo cómo lo hicieron, para que yo con esa aplicación pudiera conectarme con cualquier persona en el mundo que tuviese en ese momento una conexión a un Wi-Fi desde su teléfono o la conexión de datos de su teléfono. La primera vez que yo envié un mensaje de BlackBerry y que además pude escribirle a un familiar que estaba en España, de verdad me pareció algo increíble. Fue otro hito como el hito del Windows 3.11. ¿Okay? Ya después empezamos a mandar emoji por BlackBerry Messenger y pues empezaron a enviarse las fotos privadas por BlackBerry Messenger, porque nunca falta que se distorsionen las cosas. Pero bueno, ese fue el boom para que pues las comunicaciones a nivel de teléfono cambiaron. En paralelo llegó el iPhone, que mostraba un ambiente gráfico excelente y que permitía también tener interconexiones mundiales por mensajería, sin necesidad de depender de la operadora a la que estabas afiliado. ¿Okay? Y bueno, posteriormente Google decide no quedarse atrás, genera Android, ¿ok? Y fundamentalmente hace una alianza con Samsung para montar Android en sus teléfonos. Y bueno, llega Android y llega WhatsApp y llega todo lo demás. Inicialmente WhatsApp no era de Google. Google lo compra por el éxito que tiene Android y porque, digamos, la aplicación más usada dentro de Android era WhatsApp. Y luego compra Instagram y luego compra, digamos, todo el desarrollo, digamos, toda la plataforma, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la empresa de WhatsApp? Ya les digo, Meta. Luego arma toda la infraestructura Meta. ¿Ok? Entonces, bueno, muchachos, eso era lo que les quería hablar hoy, para que no solo vean unas letras, una guía, sino para que tengan una idea muchísimo más clara de cómo ha sido la evolución, no solo de los lenguajes de programación, sino porque han evolucionado y en base a qué. Han evolucionado en base a los sistemas operativos, porque los sistemas operativos han evolucionado y han permitido que nosotros podamos instalar lenguajes de programación sobre esas plataformas y poder desarrollar. La secuencia ha sido, pues como les digo, desde los telares, desde carbón, desde tarjetas para programar, desde Assembler, desde el lenguaje intermedio como Pascal, el brinco a los ambientes visuales, el desarrollo de las generaciones de lenguaje de programación de alta generación, por, digamos, no de alta generación, la evolución de las generaciones en función a lenguajes mucho más fáciles de utilizar. No eran ya lenguajes de máquina. Y ahí empieza todo el desarrollo web y todo el desarrollo de aplicaciones, teniendo en principio a Java como padre. ¿Okay? Un repaso muy rápido a lo que va a ser el examen. Voy a tratar de meterles una pregunta de lo que vimos hoy. ¿Ok? Si ustedes revisan la guía, ¿ok?
déjenme llegarles allá un momento. Si ustedes revisan la guía, en el índice, ¿okay? Lo que va para el primer parcial es fundamentalmente lo que dice el capítulo 1, que es lenguaje de programación, y lo que dice el capítulo 2, que es la estructura de los lenguajes de programación. ¿Okay? No nos vamos a meter con lo que le adelanté, que son los tipos de traductores. Eso lo vamos a dejar para otro examen. Entonces es muy básico lo que va para ese examen. ¿Qué tienen que tomar en cuenta? Lo que le dije, lean, documentense sobre lo que es un lenguaje de programación, la diferencia con los lenguajes naturales, cómo es la historia de cómo surgió esto, en qué siglo hubo las primeras intenciones de automatizar cosas, ¿ok? Tienen que saber sobre los niveles del lenguaje de programación, bajo nivel, alto nivel, los tipos de lenguaje de alto nivel, las generaciones. No se queden con lo que está en la guía. Una pregunta pudiera ser, ¿cuáles son o cuál cree usted que son las generaciones de los lenguajes de programación? ¿Okay? ¿Qué es un lenguaje de mediano nivel? Y un ejemplo, por ejemplo, la clasificación de los lenguajes según su aplicación. Eso es una tontería que pueden leer y documentarse. ¿Okay? Y después la estructura. Acuérdense que son caracteres, que son símbolos básicos múltiples, que son los valores numéricos, que son los valores lógicos, que son los identificadores, símbolos, que son las etiquetas, las cadenas, las expresiones aritméticas, booleanas o lógicas, ¿verdad? Que son las proposiciones, que es una asignación, que es una bifurcación, ustedes lo saben, que es un condicional, y bueno, hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué cosas se me ocurriría a mí preguntar en un examen? A mí se me ocurrirían preguntar cosas como, por ejemplo, lo que hablamos hoy, de cómo ha sido esta evolución, ¿verdad? Cómo se han ido los lenguajes de programación, han podido evolucionarse. Acuérdense de los hitos, de cómo empezamos, cuál fue un hito con 311, cuál fue un hito con BlackBerry, por qué, cuál fue el hito o qué lenguaje padre permitió el avance del desarrollo web, etc. ¿Qué otra cosa sería importante tomar en cuenta? Ya, en un segundo. El origen de los lenguajes de programación es algo lógico, muy fácil de explicar. Las clasificaciones más importantes que ustedes consideren. Mira, yo clasifico los lenguajes de programación en esto y en esto. ¿Y qué significa cada uno? Las generaciones de los lenguajes de programación, muchachos, es muy importante que se la sepan. Búsquenla, investiguenla, no se queden con lo que está en la guía. Les voy a poner algunos ejemplos con algunos lenguajes de programación para que me digan a qué generación pertenece. ¿Ok? Quiero hacer una pregunta y quiero que alguien, por favor, la responda. Un lenguaje o un programa, digámoslo así, con sintaxis correcta, garantiza que su semántica esté correcta. La semántica es, tienen que leerlo, cuando ustedes escriben una sintaxis correcta, no necesariamente,
¿verdad? Va a pasar en el compilador o voy a poder generar un resultado. Okay. ¿Alguien pudiera contestarme esa pregunta en este momento? Sintaxis correcta significa que todo está bien. Significa que la semántica del programa está bien. Buenas noches, profe. Yo creo que dependerá de si esa sintaxis está permitida por el lenguaje de programación. Porque, por ejemplo... Suponte que sí está permitida. Suponte que sí está permitida. O sea, suponte que tú dices, bueno, si A es igual a X o a un número, entonces haz esto. Suponte que todo está sintácticamente bien. No necesariamente algo que sintácticamente está bien, semánticamente está bien. Por ejemplo, yo pudiera hacer mi sintaxis bien y estar asignando a una variable numérica un valor string y me va a dar un error. Y es un error semántico, es un error lógico. No es un error de sintaxis, porque yo escribí if bien, por ejemplo, y todo lo demás bien. Pero cuando dije que A era igual a B, lo cual sintácticamente está bien, resulta que A es entero y B es string. Y ahí me va a dar un error de semántica, ¿ok? Un error lógico. Entonces, ese tipo de cosas lo evalúan precisamente los compiladores. Bien, además de eso, ya les había comentado que me gustaría que pensaran, y es un lenguaje imaginario, puede ser real, o sea, cómo desarrollar un programa, aunque sea corto, de unas 10 líneas, pero que ahí me indiquen, ¿verdad?, cuáles son los caracteres simples, múltiples, las palabras reservadas, las declaraciones, las asignaciones, las etiquetas, etc. Eso es lo que va a hacer. De tal manera que ya lo que nos queda por hoy es decidir, a juicio de los que están aquí, los demás tendrán que acogerse, porque como les dije, no es obligatorio el cumplimiento en hora, si la persona pues tiene un límite, es decir, el límite es de 24 horas. Ponemos el examen, ustedes lo piden al privado con su nombre, ¿ok?, y su cédula, y yo les envío el archivo. Ustedes deciden si lo copian a mano, si le toman fotos, si los mandan, si me lo mandan por correo del viejo, por Hipostel, si me lo mandan, si lo ejecutan en Word y lo convierten en PDF, si lo tipean y me lo mandan por... Lo cierto es que la única manera de recepción es WhatsApp, ¿ok? Si una persona no tuviese WhatsApp, si una persona no tuviese luz, si una persona no tuviese computadora, pues lo escribe y le tendrá que pedir el WhatsApp a alguien, algún amigo, para yo recibirlo con su nombre y su cédula, ¿ok? Eso más o menos son los lineamientos, muchachos. Se me ocurre que esto lo hagamos a más tardar el fin de semana. Yo quisiera que fuera antes, ¿ok? Podemos planificar, por ejemplo, que el miércoles o el jueves o el viernes de 8 a 10 tengo abierta la ventana para que ustedes me pidan el examen y yo se los envíe, con recepción del examen hasta las 12 del mediodía, por ejemplo. O lo podemos hacer el sábado, pero no quiero alejar tanto eso, ¿ok? Entonces, ustedes de 8 a 9 hacen las solicitudes, por decir, o de 9 a 10. Yo les respondo y ustedes tienen hasta las 12 para enviarme el programa, el examen. Como les dije, de la manera que quieran, digitalizados, con fotos, escritos, pero recibidos por WhatsApp, ¿ok?
Esa es la vía que deberíamos implementar. Tenemos que decidir, podemos votar aquí, qué día prefieren ustedes, si lo hacemos en la semana o lo hacemos el sábado, por ejemplo. Y bueno, al recibir yo eso, una persona puede enviar el examen a las 10 de la noche, a las 12, damos 24 horas para recibir. Después de esas 24 horas, pues no se recibe el examen. Por lo tanto, nadie puede tener excusa que se fue la luz, a menos que haya un apagón nacional. Nadie puede tener excusa de que no se enteró, a menos que no esté en el grupo. Nadie puede tener excusa que estaba trabajando, porque puede llegar después del trabajo y hacerlo, en fin. Me dicen que el sábado, ¿a usted le parece que lo más conveniente es el sábado? Sí, profe, yo considero también lo mismo. Bueno, voy a colocar en el grupo. Vamos a colocarlo aquí. Primer parcial el sábado. Escribiré al privado solicitando examen. Desde las 9 a.m. hasta las 11 se responderá y el examen se aceptará hasta las 12. Profe, una consulta. Usted dice de que se responderá, o sea, es que usted responde preguntas. No, te respondo con el examen. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, te envío el examen por WhatsApp. Ah, o sea, de 9 a 11 usted envía el examen. O sea, de 9 a 11 ustedes me están pidiendo y yo le estoy respondiendo con el examen. Ok, y el que va recibiendo va desarrollando. Y hasta las 12 de la noche tenemos chance de mandarlo, ¿es así? No, hasta las 12 del mediodía. Del mediodía. Ojo, y es lo que estoy colocando ahorita. Después de esa hora igual se recibe, pero no con la misma nota, a menos que la entrega final, la hora, la entrega máxima, sábado 12 p.m., 12 de la noche. ¿Okay? En realidad puedes entregar hasta el sábado a las 12 de la noche, pero entrega sin desvaloración por horario. Doce del mediodía. Entregas. Ok. Listo. Sí queda claro, ¿no? Aceptamos hasta las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche la entrega máxima,
El que entregue después de las 12 no tiene la misma evaluación, tampoco es que lo vamos a raspar, vamos a considerar algún punto allí de solicitar hasta las 11 de la mañana. Sí. Vamos a considerar la puntualidad hasta las 12 del mediodía. Obviamente, quien empieza a pedir a las 9 tiene por lo menos 3 horas para resolverlo. Y pues el que lo pida a las 10, pues tiene 2, y el que lo pida a las 11 tiene 1, sin descuento de puntos. Quien lo entregue después de las 12 del mediodía hasta las 12 de la noche, tiene una reducción ahí del puntaje final. Eso es todo, muchachos. Espero que les haya sido de provecho. Cualquier duda, pues lo hablamos y nos vemos, hablamos el sábado. Nos escribimos por privado y por el grupo también. Bueno, quedamos así, muchachos. Estamos en contacto. Chévere, profe. Feliz noche. Excelente, profe. Chao.